Compartimos pantalla. Y vamos al ejercicio de la parte de parábola. El punto número 1A. Antes que nada vamos a hacer un repaso de la pequeña parte teórica que tiene el cuadernillo. Acá tenemos esa parábola, tenemos la ecuación canónica de la parábola. Siempre el término lineal, porque tenemos un término lineal y un término cuadrático. Siempre el término lineal me va a indicar en qué sentido se abre la parábola. O sea, abrazando al eje X, que sería en este caso. Vamos a borrar. Y la ecuación canónica de la parábola, en este caso, que se abre en el sentido del eje X, sería y menos k elevado al cuadrado es igual a 2p por x menos h, siendo hk el centro o el vértice de la parábola, y 2p es la distancia que me indica, por ejemplo, de la ecuación, esta será una recta, se llama directriz. La distancia de la directriz al vértice es p sobre 2, y la distancia del vértice al foco también es p sobre 2. Y el lado recto vale 2p, que sería toda esta distancia. Ese sería el lado recto, con p siempre, con p mayor que 0. Cuando es positivo, el 2p es positivo, se abre hacia la derecha. Cuando el 2p me dé negativo, se va a abrir hacia la izquierda. Esta ecuación sería con vértice centrada en el origen de coordenadas. Acá tenemos, por ejemplo, el término lineal sería la variable y. El término lineal sería la variable y. El término cuadrático sería x. Pero el término lineal me indica en qué sentido se abre la parábola. Como es con la variable y, se abre como abrazando al eje y. Este sería con sea 2p positivo y este sería con sea 2p negativo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a empezar con los ejercicios. Luego tenemos que la excentricidad en una parábola siempre vale 1 y que el lado recto en este caso vale 2p, que es lo que vimos gráficamente. Se silenció, profe. Sí, yo silencié. Bueno, vamos con el ejercicio número 1A. Luego vamos a pasar al 2. Me dice, hallar la ecuación del lugar geométrico para cada una de las siguientes condiciones. Vamos a hacer el apartado A. Apartado A, los puntos que equidisten del punto 2, 3 y la recta X más 2. ¿Qué significa equidisten? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa equidisten?
Vamos a graficar acá. Vamos a poner el eje X. El eje Y. Vamos a hacer un simulacro en la gráfica para poder hallar la ecuación. Esta sería la ecuación de la directriz. Si ustedes despejan la variable X, esto sería X igual a menos 2. Entonces en X igual a menos 2, vamos a suponer que esta sería mi recta que se llama directriz. Acá sería menos 2. Los puntos que equidisten del punto 2, 3 y de la recta tanto. Entonces vamos a decir que acá tenemos un punto P. Un punto P. Y acá vamos a decir que tenemos un punto P0, que es un punto de paso de la parábola. Equidisten sería que la distancia de P a P0 sea igual a la distancia de P a la ecuación de a la recta, que sería la directriz. Esas distancias tienen que ser iguales. Bueno, acá vamos a poner en color verde, esta sería la distancia entre el punto P y la recta R, que sería la directriz. Y acá la distancia va a ser P0, P, el vector S, y hay que calcular el módulo de ese vector. Entonces vamos a poner P0 tiene coordenada 2, 3. Es un punto que me dan a mí. El punto P es el punto genéricos, X, Y. Y tenemos la ecuación de la recta que es X más 2 es igual a 0, que sería la directriz. Y entonces si despejan, me va a quedar que X es igual a menos 2 para poder graficar esa recta en el sistema cartesiano. Ahora, vamos a hacer la distancia del punto a la recta. Va a ser igual porque dice equidisten, sería la misma distancia que el vector P0P, que el módulo de ese vector. Vamos a poner módulo si quiero. Módulo de ese vector. Bueno, continuamos. Entonces, por la fórmula de la distancia de un punto en la recta, esto me quedaría valor absoluto de X más 2 sobre la raíz cuadrada. Vamos a poner el módulo del vector de dirección de esa recta, que sería raíz cuadrada de 1 elevado al cuadrado, porque tenemos solamente la coordenada de A, faltaría B. Es igual, y acá vamos a poner la raíz cuadrada, P0P. P0P sería P menos P0. Vamos a generar ese vector P0P, va a ser igual a X menos 2, Y menos 3. Ese sería el vector P0P. Y si calculamos el módulo, sería la raíz cuadrada de la primera componente elevado al cuadrado sumado a la segunda componente
elevado al cuadrado. Ese sería el módulo. Nosotros vamos a elevar al cuadrado en ambos miembros. Ustedes saben que el valor absoluto, por análisis matemático, esto sería raíz cuadrada de x más 2 elevado al cuadrado. Por análisis matemático ya saben que eso sería una propiedad de valor absoluto. En el segundo miembro me queda raíz cuadrada de x menos 2 elevado al cuadrado más y menos 3 elevado al cuadrado. ¿Qué me está molestando en ambos miembros? ¿Qué me estaría molestando en ambos miembros? La raíz. La raíz cuadrada. Entonces vamos a elevar al cuadrado en ambos miembros. Y me quedan cuadrados de un binomio. Acá también me queda un cuadrado de un binomio. Y acá también me queda un cuadrado de un binomio. Hay que resolver su cuadrado. Entonces me quedaría en el primer miembro sería x cuadrado más el doble producto del primero por segundo sería 4x más 4. Igual, en el segundo miembro quedaría x cuadrado menos 4x más 4. Ahora vamos con la variable y. Una variable y no lo vamos a trabajar. ¿Por qué? Acá x cuadrado con x cuadrado se cancela. Entonces el término lineal sería la variable x. Y el término cuadrático quedaría con la variable y para dejarla en la forma canónica. Este menos 4x pasaría al segundo miembro sumando. Me va a quedar x, no x, y, lo vamos a poner como primer miembro y menos 3 elevado al cuadrado es igual a 4x más 4x. Paso sumando el menos 4x. Entonces esta ecuación sería y menos 3 elevado al cuadrado es igual a 8x. Esta sería la ecuación de la parábola en forma canónica. En el cual el vértice sería igual a ¿qué? ¿Tiene coordenadas para x? No, se pone 0. ¿Tiene coordenadas para y? K vale menos 3, entonces sería 3. Ese sería el vértice, 0, 3. Entonces, como estamos viendo que el término lineal es la variable x, la parábola se va a abrir en este sentido o en el sentido este, depende. Si 2p es positivo, o sea mayor que 0, se abre en ese sentido. Y si 2p es menor que 0, o sea negativo, se abre en el otro sentido, hacia la izquierda del eje. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces 2p, ¿cuánto vale 2p? 2p vale 8. Este numerito sería mi 2p. 2p vale 8. Como 2p es positivo, ya sabemos que la parábola se va a abrir, ¿en qué sentido? Hacia la derecha. En este sentido, ¿lo ven? Con lo que estoy marcando ahí. Entonces acá despejamos. P va a valer 4. Ese es el valor de P. Y si queremos saber cuánto vale P sobre 2 para graficar, vamos a dividir en ambos miembros en 2. Entonces 4 dividido en 2 sería 2. Bueno, ponemos 4 dividido en 2 para que sepan. P sobre 2 es igual a 2. Esto me va a servir para graficar luego. Bueno, vamos a graficar. Ya tenemos la ecuación canónica. Entonces vamos a graficar primero el vértice de la parábola. Eje Y. Y vamos a poner que este sería el eje
X. El vértice de la parábola vale 0,3. Entonces 0 para X sube 1, 2, 3. Acá estaría el vértice de la parábola. Vamos a pintar en otro color, en verde. La ecuación de la directriz era X igual a 2, a menos 2. X igual a menos 2. Entonces vamos a poner acá, en menos 2, vamos a tener la ecuación de la, vamos a tener graficada la recta que sería la directriz. Esto sería la directriz. Acá vale menos 2. ¿Cuánto era la distancia de la directriz al vértice? Eso lo vimos gráficamente cuando vimos P sobre 2. ¿no? P sobre 2. Se cumple, lo ven, tienen 1, 2 unidades. Eso será P sobre 2. Entonces, si corremos 2 unidades hacia el otro lado, hacia la parte derecha, ese sería mi foco. Acá vamos a tener el foco de la parábola. Entonces, el foco de la parábola tiene coordenadas, si quieren ponemos acá abajo, el foco de la parábola tiene coordenadas 2 para X y 3 para Y. Y ustedes saben que el lado recto vale 2P. P sería 4. Entonces corremos 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Y 4 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Eso sería 2P. Por esos puntos va a pasar la parábola. Entonces la parábola sería algo así, miren. Esa sería la parábola, ¿ven? Esa sería la parábola del ejercicio que me dio acá, que me dieron en el punto 1A. Bueno, vamos a ver ahora el punto número 2. Esta parte no es tan complicada, del punto número 2. Vamos a ver el 1A. Vamos a tratar de ver la mayor parte. Vamos con el 2A. Me dice el eje focal. El eje focal paralelo al eje OX. Volvemos a la página anterior. Según la gráfica esta, el eje focal sería este, paralelo al eje OX. ¿Lo ven? Este sería el eje focal. Por lo tanto, la parábola se abre en este sentido, cuando tenemos ese eje focal, o se abre en este sentido. Eso es un dato que nos da el ejercicio. Bueno, vamos con el A. Vamos a poner apartado A. Datos. Tenemos el eje focal paralelo al eje X. Eje focal paralelo al eje X. Distancia del foco a la directriz es igual a 2. Si la distancia del foco al vértice era igual a P sobre 2, y la distancia del vértice a la directriz era P sobre 2, ¿cuánto sería la distancia del foco a la directriz? P. P, muy bien, porque P sobre 2 más P sobre 2. Usted tiene la directriz, tiene el vértice acá y tiene el foco. Y le dice que la distancia esta
toda esta distancia vale 2. Y usted sabe que esta distancia vale P sobre 2. Y la distancia esta del vértice al foco vale P sobre 2. Si ustedes suman P sobre 2 más P sobre 2 le da P. Por lo tanto, le están dando el valor de P. P es igual a 2. El vértice es el centro de la elipse tanto. Entonces el vértice lo vamos a sacar. Vértice se encuentra en el centro de la elipse, y lo vamos a escribir acá. 4x cuadrado más y cuadrado, que bueno, vamos a poner directamente el término lineal, menos 8x más y cuadrado es igual a 0. Esa es la ecuación de la elipse. Y para determinar el centro de la elipse tenemos que completar cuadrado. ¿En qué variable vamos a completar cuadrado? En el término lineal. En la variable x, porque tiene término lineal. En la variable y no vamos a completar cuadrado porque no tiene el término lineal. Pero para completar cuadrado en la variable x, ¿cuánto tiene que valer el coeficiente principal? 1. Entonces acá me quedaría, saca un factor como 4, me quedaría 4x cuadrado menos 2x sumado y restado en valor numérico, que era la mitad del coeficiente lineal, del coeficiente numérico del término lineal, que sería 1, sería el coeficiente numérico del término lineal dividido en 2, que sería 1 al cuadrado, y acá sería 1 al cuadrado, más y cuadrado. Esto es igual a 0. Los tres primeros términos eran un trinomio cuadrado perfecto. Y ese trinomio cuadrado perfecto hay que pasarlo como el cuadrado de un binomio. Sería x menos 1, todo esto elevado al cuadrado, menos 1, más y cuadrado, es igual a 0. Realizamos la propiedad distributiva, si lo quieren acomodar un poco, me va a quedar 4 por x menos 1 elevado al cuadrado, menos 4 más y cuadrado, igual a 0. Entonces la elipse sería 4x menos 1 elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado es igual a 4. Pasamos el menos 4 en el otro miembro y ahora dividimos todo en 4. Porque el segundo miembro tiene que valer 1. Esto sería y. Entonces me va a quedar x menos 1 elevado al cuadrado más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Esta sería la ecuación canónica de la elipse. ¿Cuál sería el centro de esa ecuación? ¿Cuál sería el centro de la ecuación de la elipse? Sería 1, 0. 1, 0, muy bien, 1, 0. Entonces ese 1, 0 sería el vértice de la parábola que estamos buscando. Entonces acá vamos a poner que el vértice de la parábola es 1, 0. Bueno, podemos empezar a trabajar. Podemos decir que la ecuación sería sabemos que se abre en sentido de la eje de las X porque es el eje focal, es paralelo al eje X. Vamos a tener que la ecuación canónica de la parábola que estamos buscando sería y menos k elevado al cuadrado es igual a 2p por x menos h elevado a la 1. Sería ahí. Sería un término lineal. Esa sería la parábola. La ecuación de la parábola. Vamos a empezar a poner los datos.
¿Cuánto vale el vértice? El vértice vale 1, 0. Entonces vamos a poner acá. Y menos 0 elevado al cuadrado es igual a 2 por, ¿cuánto vale P? Le da el ejercicio, le da el ejemplo. ¿Cuánto vale P? 2. 2. Entonces acá vamos a poner por 2 por X menos H. Y H vale 1. Entonces la ecuación canónica, la parábola que estamos buscando sería Y cuadrado es igual a 4 por X menos 1. Esa sería la parábola. Si la quieren graficar, lo vamos a hacer rápido. Vamos a poner eje Y. Profe, ¿dónde sale el 2? Perdón. ¿Cuál 2? El de P. Y el de P lo sacamos porque dice que la distancia, en el ejercicio dice que la distancia entre foco y la directriz, o sea, esta distancia, es 2. Y vos sabés que desde la directriz al vértice es P sobre 2 y del vértice al foco es P sobre 2. Entonces vos sumás P sobre 2 más P sobre 2 es P. Y P vale 2. ¿Ha entendido eso? Ahora sí, profe. Sí, sí, sí. Porque Ahora sí. a vos te dan en el ejercicio la distancia del vértice, de este vértice a la directriz es P sobre 2. La distancia de ese vértice al foco es P sobre 2. Pero yo quiero saber toda la distancia, toda esta distancia. Entonces va a sumar P sobre 2 más P sobre 2 y vas a obtener el valor de P. Cuando sume P sobre 2 más P sobre 2. Y eso es igual a 2. Porque la distancia del foco a la directriz es igual a 2. Bueno. Vamos a graficar. El vértice vale menos 1, que sería 1. 1 para X. Ponemos una unidad para acá para X. Y 0 para Y. Entonces este sería el vértice de la parábola. ¿Cuánto valía P? P vale 2. 2. Entonces acá vamos a poner P es igual a 2. ¿Y cuánto sería P sobre 2? 1. Sería 1. Entonces, vamos a correr una unidad hacia la derecha. Como este término, como este número 4 es positivo, la parábola se abriría en el sentido, algo así. Entonces el foco, si corremos una unidad, ese sería el foco. Entonces podemos poner que la coordenada del foco sería 2, 0. ¿Y cuál sería la ecuación de la directriz? Del foco, corremos una unidad hacia la derecha y esa sería la directriz. Y la directriz es coincidente con el eje Y. Lo voy a poner en amarillo porque lo vean. Esa sería la directriz. ¿Qué ecuación tiene la directriz? ¿Cuál sería la ecuación de la recta de la directriz? X igual a ¿cuánto? X igual a 0. X igual a 0. Esta sería la ecuación de la directriz. Bueno, P vale, dijimos que P vale 2. Entonces el lado recto era 2P. Entonces corremos P para arriba, que sería 2 unidades, y P para abajo, que sería 2 unidades, y esa distancia entre estos dos puntos sería el lado recto. Y esta sería la parábola que pasa por esos puntos. Esa era la parábola. Bueno, vamos a ver otro apartado. El apartado B. Vamos a poner una hoja nueva porque si no tengo que andar borrando. Ahora vamos a ver el apartado B. Tenemos que ir viendo los datos que tenemos. El vértice y el foco tienen coordenadas tanto. Repetitivamente.
Entonces, si ustedes no se dan cuenta, pueden ir ubicando esos datos en un sistema de ejes coordenados. Siempre la gráfica ayuda mucho. Le dan como dato el vértice y el foco. El vértice vale menos 3, 5. 1, 2, 3. Sería menos 3. Y 5 unidades para una variable y sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá estaría el vértice. Y el foco tiene coordenada 0, 5. Acá estaría el foco, miren. ¿Cuál sería el eje focal? ¿Paralelo a quién? ¿Al eje X o al eje Y? Al eje X. Al eje X. ¿Por qué? Porque este sería el eje focal, que va desde el vértice al foco, y es paralelo al eje X. Entonces nosotros ya sabemos que esta parábola se va a abrir en este sentido. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Sería, ¿cuál sería el término lineal? El término lineal sería la variable X, pues se abre en el sentido del eje de la X. Entonces, la ecuación sería y menos k elevado al cuadrado es igual a 2p por x menos h. Esa es la ecuación que debemos encontrar nosotros de la parábola, la ecuación canónica. ¿Cuánto vale esta distancia? Del vértice al foco. ¿Cuánto vale esa distancia? Vale 3. Vale 3. ¿Pero qué sería eso? P sobre 2. Muy bien. P sobre 2. Muy bien. Esa distancia sería P sobre 2. P sobre 2 es igual a 3. O calcula la distancia entre dos puntos. Esa distancia entre dos puntos genera el vector, hace el módulo y le tiene que dar 3. Le tiene que dar igual a 3. Bueno, P sobre 2 sería 3. Por lo tanto, ¿cuánto valdría P? 6. 6. Muy bien. P vale 6. A ver. Bueno. Ya tenemos el vértice. El vértice me dan como dato sería menos 3, 5. Entonces sería y menos k. K vale 5. Y menos 5 elevado al cuadrado es igual a 2 por 6, que vale P, por X menos H. Y H vale, ¿cuánto vale H? Menos 3. Menos 3. Entonces acá se hace más 3. Por lo tanto, la ecuación de la parábola que nosotros estamos buscando será y menos 5 elevado al cuadrado es igual a 2 por 6, sería 12 por X más 3. Esta es la ecuación de la parábola. Bueno, vamos a hacer el apartado C. Casi todos son similares, pero ustedes tienen que hacerlo todo para que quede bien en claro el tema. Vamos con el apartado C. ¿Qué datos me dan? Me dan el vértice y el foco tienen coordenadas tanto, respectivamente. Es lo mismo, ¿lo ven? Es lo mismo que el apartado B. Entonces usted dice, bueno, grafiquemos. Vamos a graficar. Vamos a poner el eje Y y el eje X. Bueno, el vértice tiene coordenada menos 1, menos 3. Menos 1 sería acá. 1, 2, 3. Acá sería menos 3.
Entonces este sería el vértice de la parábola. Y el foco tiene coordenadas menos 3, menos 3. Entonces menos 3 sería menos 3 acá. Acá vale menos 3. Esto es menos 1. Y acá sería menos 3, menos 3. Esto sería el foco. ¿Cuál sería el eje focal? ¿Paralelo a qué eje? Al eje X. Al eje X. Pero ahora en este caso se va a abrir en ese sentido la parábola. Siempre la parábola abraza al foco. Entonces, acá la ecuación sería de la siguiente manera. El término lineal sigue siendo la variable x. Entonces acá vamos a tener y menos k elevado al cuadrado es igual a 2p por x menos h. Tenemos el valor del vértice de la parábola. Sería y menos k. K vale... ¿Cuánto vale k en el vértice? Vale menos... ¿Cuánto vale? Menos 3. Menos 3. Se hace más 3 acá, elevado al cuadrado. Acá, la distancia del foco al vértice sería P sobre 2. ¿Cuánto vale P sobre 2? 2. P sobre 2 es igual a 2. Por lo tanto, P va a valer 4. P vale 4. Pero como sabemos que acá es 2 por P, acá el P lo vamos a poner como menos 4. ¿Por qué? Porque el resultado de este producto de P, de 2P, tiene que ser negativo, porque se abre en el sentido hacia la izquierda. Lo vamos a multiplicar por menos 4 a P. O directamente, si ustedes se dan cuenta, porque P vale 4, ponen un menos adelante. Entonces sería menos 2 por P, que en este caso vale 4, por X menos H. H vale... Menos 1. H vale menos 1, se hace más 1. Entonces sería la ecuación sería y más 3 elevado al cuadrado es igual a menos 8 por x más 1. Esa sería la ecuación canónica de la parábola. Bueno, ya saben, si tienen que graficar, tienen que subir 4 unidades hacia arriba, porque ese es el valor de P. Ya saben que el lado recto vale 2P. 1, 2, 3, 4 sería por acá el paso de la parábola. 1, 2, 3, 4, por acá pasaría la parábola. Entonces la parábola sería algo así. Esa será la parábola. Ese sería el apartado C. Casi son similares, si ustedes pueden observar. Bueno, no quiere poner en otra hoja. El apartado D. Me dan el vértice de la parábola. Entonces lo vamos a ubicar en la recta real. El vértice vale menos 1 medio, 3. Eje X, eje Y, el vértice vale menos 1 medio, 3. Si acá es 1, acá sería menos 1 medio. Y 3 unidades hacia arriba, porque es positivo, 1, 2, 3. Entonces acá estaría el vértice de la parábola. Y la ecuación de la directriz es y menos 5
igual a 0. Por lo tanto, y es igual a 5. Esto sería la ecuación de la directriz. En y igual a 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Por acá pasaría la ecuación de la o la recta directriz. ¿No? La ecuación esa sería la recta directriz. ¿Cuánto vale la distancia del vértice a la directriz? Vale 2. Vale 2. ¿Pero qué sería eso? Sería P, Sería P sobre P 2. ¿Ah? P sobre 2 sería, ¿no? Muy bien, P sobre 2. Entonces vamos a poner en negro. P sobre 2 es igual a 2. Por lo tanto, P vale 4. Este es el valor de P. Entonces vamos a correr 2 unidades hacia abajo y sería el foco. El foco tiene coordenada menos 1/2, coma, ¿cuánto para acá? ¿Cuánto para Y? 1. 1. Muy bien. Como sabemos que P vale 4, vamos a correr desde el foco 4 unidades hacia la izquierda y hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Por acá pasaría la parábola. 1, 2, 3, 4. Por acá pasaría la parábola. Entonces la parábola esta sería algo así. El eje focal paralelo a qué eje sería. Al eje Y. Entonces, ¿cuál sería el término lineal? En este caso. ¿Qué El eje variable? Y. El eje Y, muy bien. Entonces me va a quedar. El caso este sería x menos h elevado al cuadrado es igual a 2p por y menos k. Ese sería el término lineal. Pero el vértice lo conocemos y p lo conocemos. ¿Pero cuánto sería 2p? ¿Sería positivo o negativo? Negativo. Negativo, muy bien. Entonces ustedes ponen que p vale 4 y 2 por 4 sería menos 8. Porque es negativo, porque se va hacia abajo la parábola. Entonces acá me quedaría x menos h. ¿Cuánto vale h? Menos 1/2. Entonces acá sería más 1/2 elevado al cuadrado es igual a menos 8 por y menos k. Pero k valía ¿cuánto? 1. No, 3. Miren el vértice. No tengo una manita, ¿lo ven? Sí. Vale 3. Entonces, como es 3 positivo, acá con el menos se hace negativo. Y esa sería la ecuación de la parábola en forma canónica. Y esa sería la diferencia con la otra cónica, que tenemos un término cuadrático en una variable y la otra, tenemos una variable que está al cuadrado y la otra no estaría al cuadrado, sería lineal. Si ustedes lo quieren ¿Profe? pasar, sí, ¿Por escucho. qué en algunos videos, digamos, de YouTube aparece como menos 4, digo 4P? 4P, bueno, es otra forma, así se enseña en la quinta agronómica. Yo también cursé en la quinta agronómica, tuve 2 años en la quinta agronómica, luego vine para tecnológica, y bueno, yo lo sé como 4P, pero bueno, hay que adaptarse, digamos, si acá dicen 2P, ustedes pongan 2P. ¿Está bien? Ah, bien, profe. Bien, bien. Gracias. Yo también no entendía, pero bueno, me ha dicho, vos pones 2P y pones 2P, no diga otra cosa. Bueno, son diferentes maneras de enseñar, diferentes metodologías, no sé en qué varía. Pero yo lo sé como 4P, no como 2P. Me ha costado mucho decir que era 2P, pero bueno. Esa sería la ecuación. Vamos ahora al apartado E.
Vamos a una página nueva. Vamos al apartado E. El apartado E es similar a lo que hicimos hace un rato, ¿lo ven? Le dan el vértice y le dan la directriz. Entonces yo siempre lo que hago es tratar de graficar, de ubicar los puntos para darme cuenta cómo sería la parábola. Entonces vamos a poner eje Y, eje X, por más que sea grande, pero bueno, la gráfica es chiquita. Vamos a poner vértice vale 2 menos 1 tercio. 1, 2, acá sería 2, y menos 1 tercio. Vamos a tomar acá 1, 2, vamos a tomar una unidad más grande, acá sería 1, y 1 tercio sería por acá, por la mitad más o menos. Entonces acá estaría el vértice de la parábola. Y la ecuación de la directriz es y igual a menos 8. Entonces, en menos 8 va a pasar la recta directriz. Pero ya tomé grande los valores. No. Vamos a tomar con la escala que me aparece acá nomás. A ver, vamos a poner el vértice sería 2. Acá sería 2. Y menos 1 tercio vamos a suponer que sería por acá. Ese sería el vértice de la parábola. Y la ecuación de la recta directriz es y más 8 igual a 0. Entonces y vale menos 8. Entonces por menos 8, menos 1, menos 2, menos 3, 4, 5, 6, 7. Y 8, por ese valor pasa la recta directriz. Entonces vamos a decir que esto sería la recta directriz. ¿Estamos hasta ahí? Ahora quiero ver. Miren, esta distancia. Acá sería 1 tercio hasta acá abajo. Hasta la directriz. ¿Cuál será esa distancia? Esa distancia vale P sobre 2. ¿Lo ven? Desde menos 1 tercio hasta 8 sería P sobre 2. ¿Cómo conseguimos esa distancia? Miren. Miren. P sobre 2 va a ser igual a menos 8 o mejor dicho 8, lo vamos a tomar con positivo. Esa distancia, esa longitud sería 8 desde acá, desde el eje hasta la directriz, tenemos 8 unidades y le vamos a restar menos 1 tercio. Eso sería P sobre 2, ¿lo ven? ¿Están viendo? Le quitamos menos 1 tercio. Eso sería P sobre 2. Quitarle ese pedacito. Este pedacito que está acá, ¿lo ven? Le sacamos Sí, 1 profe. tercio a 8 unidades y eso sería P sobre 2. Entonces P sobre 2, si ustedes realizan la diferencia ahí, P sobre 2 sería en total 3 por 8, 24. 23 tercios. Muy bien, 23 tercios. Muy bien, eso sería P sobre 2. ¿Y cuánto sería P? ¿Está bien? Multiplicamos en ambos miembros por 2
Se me simplifica 2 en el primer miembro y 2 por 23 me va a dar 46. Entonces, P sobre 2 sería 46 tercios. Acá no queda de otra que la parábola se va a abrir ¿en qué sentido? ¿Cuál sería el eje paralelo al eje focal? ¿El eje Y o el eje X? Sería algo así, miren. ¿Lo ven? ¿El eje X? No, el eje Y. El eje Y sería paralelo al eje focal, porque este sería el eje focal, ¿lo ven? Lo que estoy marcando ahora, miren, ese sería el eje focal, ¿lo ven? Sí. ¿Por qué? Porque el foco estaría por acá, por arriba. 8 unidades de P sobre 2 unidades hacia arriba. Pero no me da el espacio para graficar. Entonces, la ecuación de la parábola sería el término lineal, ya sabemos que sería la variable y, pues se abre en el sentido del eje de las y. Va a ser x menos h elevado al cuadrado es igual a 2p por y menos k. El vértice era 2 menos 1 tercio. Vértice era 2 menos 1 tercio. Entonces vamos a reemplazar. Y P era igual a 46 tercios, si no me equivoco. Sí. Como se abre hacia arriba, el 2P es positivo o negativo. Es La parábola positivo. es positivo, muy bien. Entonces acá solamente ustedes tienen que reemplazar. X menos H sería más 1 tercio. No, menos 2. H sería menos 2. Entonces acá vamos a poner menos 2 elevado al cuadrado. Es igual a 2 por 46 tercios por y menos 1 tercio se hace más 1 tercio. Y esa era la ecuación canónica de la parábola. X menos 2 elevado al cuadrado es igual. 2 por 46 sería 96 tercios por y más 1 tercio. Profe, es 92. Muy bien, me confundí. 92. ¿Estamos de acuerdo? El F es similar, solo que no me dan el vértice, me están dando el foco. Entonces el punto medio entre la directriz y el foco vamos a tener por lo menos el valor de la A. Ahí lo vamos a hacer mejor. Es que con la gráfica, uno graficando siempre se ayuda. Es más sencillo. Si no lo grafica, por ahí uno no lo ve a los ejercicios. Vamos a hacer el F. El F me da la ecuación directriz. La directriz es x igual a menos 3. Lo paso directamente. Y me dan el foco, que es 1, 0. Entonces lo vamos a graficar eso. Eje Y, eje X. La ecuación de la directriz sería x igual a menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Por ahí pasa la ecuación de por ahí pasa la directriz, la recta directriz. Esa sería la recta directriz. Y el foco tiene coordenada 1, 0. 1 para X y 0 para Y.
Entonces el foco estaría acá. 1, 0. ¿Está bien? Bueno, ¿qué sería esta distancia? Desde el foco a la directriz. Ese sería el foco. P sobre 2. Muy bien, P sobre 2. Entonces, P sobre 2 es igual a 3 unidades. Por lo tanto, P, ¿cuánto valdría? 6. 6. Muy bien. El vértice va a ser el punto medio entre el foco y la recta esta. Si lo sacan gráficamente, ¿cuánto valdría el vértice? ¿Qué coordenada tiene el vértice? El vértice tiene coordenadas. ¿Cuánto vale X? 1. 1. ¿Cuánto valdría Y o K? Si baja menos 1,5 unidades, ¿qué sería eso? Por medio. No, menos 3 medio. Porque 1,5 será 3 medio, pero como baja hacia el lado negativo sería menos 3 medio. Esa sería la coordenada del vértice. La parábola se abre en este sentido. Entonces, ¿cuál sería la variable que va en el término lineal? Siempre la variable, el eje que es paralelo al eje focal. ¿Cuál sería? Y o Y. Y, muy bien, Y. Entonces acá la ecuación sería X menos H elevado al cuadrado es igual a 2P por Y menos K elevado a la 1, lo que es el término lineal. Lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar. X menos, en este caso sería menos 1 elevado al cuadrado. 2P sería negativo o positivo. Positivo. Positivo, se abre hacia arriba, positivo. Entonces P vale 6, entonces acá vamos a poner espera un segundito. P sobre 2 es 3 unidades. Está bien, P sobre 2, 3 unidades. No era, la distancia era P, 3 unidades, ¿lo ven? Porque estamos calculando de la distancia del foco a la directriz. Del vértice a la directriz era P sobre 2. Y del vértice al foco era P sobre 2. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Entonces, todo eso era P. P igual, P es igual a 3. 3. Entonces acá, cuando multipliquemos, vamos a multiplicar 2 por 3, será 6. Por Y menos K, que sería menos 3 medios, se hace más 3 medios. Esta sería la ecuación de la parábola. Y me faltaría uno, que lo pueden hacer ustedes, que de la misma manera que el anterior. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo lo pasamos esto a la forma general? ¿Qué tendríamos que hacer? En el primer miembro vamos a desarrollar el cuadrado binomio. ¿Qué me quedaría? Esta es la ecuación canónica. Sería x cuadrado más el doble producto del primero por segundo sería menos 2x más 1. Esto es igual. En el segundo miembro aplicamos la propiedad distributiva. 6 por 3 medios sería más 9.
6 simplificado con 2 será 3, 3 por 3, 9. Pasamos todo a un miembro, me va a quedar x cuadrado menos 2x menos 6y, y el 9 pasa como menos 9, menos 9 más 1 sería menos 8, igual a 0. Esta sería la ecuación general de la parábola. Bueno, hasta acá vamos a llegar, chicos. El tema este era parábola.